con ustedes en el libro de los Hechos algo que cuando les di el libro en diferentes sermones no incluí. Es un pasaje conocido, pero es el momento de tomarlo en cuenta una vez más y más en torno a las cosas que estamos viviendo. Fíjense que en Hechos 8 se habla de la persecución a la iglesia primitiva. Y es donde empieza a mencionarse cómo Saulo persigue a la iglesia. Sin embargo, a causa de esa persecución, los discípulos se dispersaron y se fueron a otras regiones. Salieron de Jerusalén, solo se quedaron los 12 allí, pero salieron de Jerusalén los demás discípulos y Felipe se fue a Samaria. ¿No te va sonando que Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén? Y no lo dejó ahí. Dijo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues ellos estaban pasándola bien chévere en Jerusalén. Pero tuvo que empezar la persecución para que recordaran que Él no los llamó a estar sentados ahí adorando, gozando, disfrutando solamente, porque eso también es necesario. Que Él los llamó a compartir ese mensaje, esa esperanza, aleluya, a decirle a la humanidad que Dios los tiene en su corazón y que les ha enviado un Salvador. Qué horror, ¿verdad? Que todavía haya gente en el mundo que no sabe del amor de Dios, que no sabe del camino de salvación. Yo eso no lo puedo como entender, como agarrar, porque si yo no tuviera esta esperanza, yo no sé qué sería de mí. Pero tuvo que venir la persecución, como tienen que venir muchas veces cosas al mundo, cosas a nuestra vida, cosas a los pueblos, cosas a las familias, a las ciudades, para que se salgan, para que se muevan, para que obedezcan, para que se conviertan en bendición, porque el llamado original a Israel, empezando en Abraham, fue: te bendeciré y serás bendición. Y el pueblo de Israel que nació de la simiente de Abraham disfrutó esa bendición, pero no lo dio a conocer. Se hicieron dueños exclusivos que quedaron con la patente, nunca la vendieron. Y se sintieron mejores que los demás, pero no hicieron nada porque, además de haber sido bendecidos, ser bendición. Luego en la iglesia Dios restauró a través de ese ministerio, a través de los 12. Y a veces nos sentimos tan cómodos donde estamos, pero hay gente que no tiene absolutamente nada de lo que nosotros tenemos. Y Dios tiene que permitir cosas para que, como en el huracán María, hablemos con vecinos que jamás hablamos, juntos cargáramos troncos y escombros que jamás nos habíamos mirado al rostro, hiciéramos fila 6, 8 horas y conversáramos y interactuáramos, porque a veces somos como robots, como mecánicos, y se nos olvida que el que está al lado nuestro en el ascensor o el que entró con nosotros a una oficina es un ser humano igual que nosotros, con alma, con dignidad. Y a veces hemos perdido hasta eso, la capacidad de relacionarnos, de ser seres sociales, y sobre todo como cristianos, que se supone que seamos olor fragante de vida en Cristo Jesús. Y Dios a veces permite cosas para que caigamos en la realidad, porque vivimos a veces en fantasías de vida, vivimos a veces enajenados, vivimos a veces, yo no sé, creyéndonos que a veces bien positivo y a veces bien negativo. Y el Señor tiene que permitir cosas para que nos miremos de frente, pero también para que miremos para arriba. Y también que la estaban pasando los discípulos en Jerusalén y vino la persecución. Yo no sé si va a venir persecución religiosa como tal aquí, pero hay muchas formas de perseguir, que no es diciendo no evangelices o no prediques a Cristo. Y esos ángulos de la persecución ya los estamos empezando a ver. De hecho, quiero que en la transición entre Aurea y yo me pongan el videíto que le dije. La cosa es que Felipe, ¿se acuerdan que cuando se eligieron los diáconos, uno de ellos era Felipe? Pues Felipe estaba entre esos diáconos fieles, hombres llenos de Dios y del Espíritu Santo,
y se fue hacia Samaria en medio de esa persecución, y fue tremendo el respaldo que Dios le dio. O sea, el que envía paga, dicen por ahí, pero yo digo, si Cristo me envía, el que envía respalda. Y Dios hace cosas con uno en otros lugares que no las hace aquí, yo no sé por qué. Y es maravilloso ver cómo Dios te dice, tú quieres ir un poco más lejos de lo que ya estás haciendo por mí, pues yo voy a ir un poco más lejos de lo que voy a hacer por ti. Aleluya. ¿Y qué más quiere uno si uno es un siervo de Dios y uno lo ama con todo el corazón? Ser bendición como Él nos llamó a hacerla. Compartir con gracia, y que, como dice de los apóstoles, el Señor confirmaba la palabra con las señales que le seguían. Ay, a veces yo le digo, Señor, le estoy creyendo, que pasa que no veo las señales. Por eso hacen falta los avivamientos. Pero Felipe salió hacia Samaria, que era uno de los peores sitios, porque ustedes saben que ellos aborrecían los samaritanos, eran ciudadanos de segunda clase, judíos mezclados. Pero él fue hacia allá, porque cuando uno tiene amor de Dios, uno no hace acepción de personas. Y uno se decide a buscar a veces a los que menos candidatos otros creen que deben ser. Hermanos, porque ¿dónde está la necesidad mayor? Si no en aquellos que están atados, que son quizás los más malos. Y si los transformamos para que sean evangelistas, pastores, como conocemos a tantos de estos hogares que están con nosotros, ¿cómo cambian las sociedades? Cuando esa gente que a veces son ese % que deteriora las sociedades, ¿cómo mejoran cuando esa gente viene a Cristo? Pues Felipe se fue para Samaria y dice que les predicaba a Cristo y que ellos estaban bien atentos, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque la gente, y Dios quiere eso, que la palabra vaya acompañada de señales, de poder. Porque el espíritu que está en nosotros es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y a veces se manifiesta en una de esas 3 formas, pero Dios quiere que se manifieste de todas las formas. Y cuando Dios dijo que recibirían poder, dijo que recibirían poder. ¿Y dónde está nuestro poder? A veces me preocupa, Señor, ¿por qué no fluyes más? ¿Por qué la unción no está más presente? Siempre termino concluyendo que el estrés de vida y el exceso de actividades nos limita tanto a estar en la presencia de Dios, que a veces ni olemos a vida, ni olemos a Cristo, que a veces ni leemos la Biblia. Y esa es la ficha del tranque. No es Dios, no es que Dios se ha olvidado de nosotros, no es que Dios ya no oye, no es que Dios no quiere. Hagamos un análisis más responsable y honesto. Y Felipe predicaba y dice que la gente veía las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. O sea, que había sanidades y liberaciones. Eso abundaba tanto en el avivamiento que yo anhelo ver eso. No había un endemoniado que pasara que el Señor no lo libertara. Es extraordinario ver la superioridad de Cristo, la divinidad. Y cómo cuando hay un vaso ungido y en plena fe, el enemigo sabe que se tiene que retirar. Y eso trae gozo a los pueblos, hermanos. Más dinero hace falta, pero lo que va a traer gozo a Puerto Rico es presencia de Dios. Es manifestación de gloria, aleluya. Es el Espíritu Santo sanando, libertando, que se nos han ido muchos médicos, gloria a Dios. Lo lamento en la carne, pero en el Espíritu me gozo, porque vamos a tener que volver como en los otros avivamientos a buscar la sanidad divina, a buscar lo que tiene que ser la primera opción, a reconocer y descubrir que Dios sigue estando, sigue pudiendo, sigue sanando. Aleluya. Los que son más nuevos no saben de 7 u 8 sanidades que yo he experimentado desde mi juventud hasta aquí en mi cuerpo. Cosas maravillosas que Dios hizo desde que yo era adolescente hasta aquí. Y es que el Señor es un Dios dinámico, un Dios que no se está quieto, un Dios que quiere metérsete por el alma, el espíritu, la mente, las coyunturas, los huesos, por cada célula. Y restaurar y reparar y bendecir y sanar y alinear y hacer lo que Él quiere que seamos. Y
vemos cómo había gran gozo en aquella ciudad. Dios va a alegrar a Puerto Rico, pero no es a través de Trump, ni de la Junta, ni del presente, ni futuro gobierno. Es a través de su espíritu. Aleluya. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, y disfrutarán de pleno gozo, y yo los restauraré y los recrearé. Lo dice la palabra en Isaías, aunque sea un corito que quizás algunos canten sin saberlo. Aleluya. Miren, cuando Jehová haga volver la cautividad de Puerto Rico, porque estamos cautivos por el pecado, por las mentiras, por lo que nos han hecho creer que somos o que no somos. Cuando el Señor haga volver la cautividad de Puerto Rico, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Y diremos nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Será un gozo genuino. No el gozo de un steak que uno se come y de mañana me olvidé de él. No de tantos otros disfrutes y placeres y gustos que nos damos. Es un gozo que sobrepasa todo entendimiento, que cancela tu soledad, que cancela tus angustias. Aleluya. Por eso hay que buscarle, hay que adorarle, hay que entrar. En el culto no te calles, no hables con el del lado, pero mantente hablando con Dios, alabándolo. Y si hay que confesar, y si hay que adorar, y lo que sea, porque mira que el salmista decía, mientras callé se envejecieron mis huesos. Pero si tú alabas, aleluya, el rejuvenecimiento del Espíritu viene sobre ti, aleluya. Y Dios restaura tu vida, restaura tu fuerza y te da el gozo verdadero, el que no da nada más. Y dice que cuando los apóstoles supieron en Jerusalén que Felipe estaba allí repartiendo gloria, predicando, sanando, libertando, mandaron a Pedro y Juan para allá. Y cuando Pedro y Juan fueron, ¿sabe lo que hicieron? Que es que todo coincide, aunque uno no lo haya buscado. Dice que ellos, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esto es para a los que dicen que se recibe el bautismo cuando uno se convierte, que no hay tal segunda experiencia. La hay. Todo el Nuevo Testamento está lleno de eso. Gente que fue bautizado en el nombre de Jesús, que ya estaban incorporados a la iglesia, que ya eran creyentes, pero se les impusieron las manos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y si tú no lo has recibido, lo tienes que reclamar hasta que te quedes ronco, hasta que se te pelen las rodillas, hasta que convenzas a Dios que es en serio, que tú sabes que sin Él nada eres y nada puedes hacer. Aleluya. Y dice que en un momento dado, fíjense cómo Dios va moviendo la ficha. Yo me encontré, le dije el otro día en Timón, en la reunión de Timón, que me encontré una hoja en mi Biblia de una profecía que yo les conté que hace como 2 años, el obispo Laza me dijo, yo la encontré a usted en el internet en su culto y aunque no la conozco ni nunca antes la había visto, me quedé mirando ese culto porque vi que de la pared del fondo del altar salió un torrente de agua que la empapó a usted y usted chorreaba agua y todos ellos se empaparon. Y Dios me decía que la necesitaba en otras partes, pero que era aquí y allá, aquí y allá. Y a mí se me había olvidado esa parte. Porque sí, Dios me insinúa cambios, movimientos, y uno dice, ¿será que me voy del pastorado? ¿Será que? Pero con eso me recordó que es aquí y allá. Y es lo que va a pasar mañana. Estoy aquí, pero mañana estoy en Cuba, pero ya la semana que viene estoy aquí. Porque mi llamado misionero no es a quedarme en otro lugar, es ir y venir. Y yo dije, Señor, pero quiero irme en sopa. Quiero irme en el gozo de saber que has renovado mi experiencia y le das la experiencia a toda esta iglesia que tanto te ama y que tanto lo anhela. Aleluya, diga aleluya. Gloria a Dios. Pues eso le pasó a Felipe.
Fíjense cómo unos se van y se quedan, como Aurea, que se fue para Colombia y allá se queda, vino nada más que una semana. Pero a otros les ocurre como a mí, que ustedes saben cuántos países yo he ido y que en este pasado año con María y todas esas cosas no hubo casi viajes, pero se reanudaron otra vez las invitaciones y los viajes. Pues estaba Felipe en Samaria, pero llegaron Pedro y Juan. Y el Espíritu habla a Felipe y le dice, pues ahora estos están aquí, ahora tú te vas por otro lado. Sí, porque hay gente que quieren estar compitiendo en el mismo sitio. Mira, más abajo vive gente. Hay necesidad y hambre en tantos lugares. No compitas por el mismo vecino, por el mismo empleado. Hay mucha gente que necesita oír, que necesita saber. Muchos países, muchos barrios. Creo que ayer estaban otra vez en un viaje misionero doméstico. ¿Fue otra vez en Palo Alto, en Manatí? Amén. ¿Dónde tú estás, Luis Felipe? Ah, sí, es que él lo van a alquilar para con voz de mando, con voz de trompeta. Tengo que darte algo al final del culto, que Dios me dijo que te diera. La cosa es que a Felipe, el Señor le habla y le dice, oye Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza en el desierto. También que yo estoy aquí, me van a mandar para el desierto. En el desierto también hay necesidad. En las junglas también hay necesidad. En las cárceles también hay necesidad. Y gloria a Dios por los ministerios que tenemos aquí que van a muchos sitios. Pero aquí hay gente que está pasada de tener un llamado y de haber respondido. Que han pasado al altar, pero no han pasado del altar. Y libre soy yo de esa responsabilidad ante Dios, porque yo le he dicho por años que lo que Dios quiera que hagamos con ustedes van a tener nuestro respaldo. Así que ponte para tu número, porque te estás recortando la bendición a ti, la bendición a la iglesia y la bendición a un mundo que necesita el evangelio de Jesucristo. Sí, al desierto lo mandó el Espíritu, al desierto. Y en el desierto no había multitud, pero fíjate que iba en un carruaje el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Casi nada. Imagínate que no haya nadie más y esté allí Rivera Chats. ¿Tú crees que necesitaría que tú le predicaras a Cristo? Pues allí estaba el tesorero de la reina Candace y el Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Y él corriendo se acercó y caminaba junto a él. Quiere decir que ese carruaje iba lento. O sea, el Espíritu lo dijo, desciende. Cuando iba descendiendo, le dijo, ¿tú ves ese carruaje? Acércate. Y él corrió y se acercó y caminaba junto a él. Y se da cuenta que el hombre está leyendo el profeta Isaías en el capítulo 53, donde dice, habla de Cristo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos curados. Como oveja, esa parte, como oveja fue llevado al matadero y como cordero delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y Felipe le dice, porque usted tiene que abrir la conversación. ¿Entiendes lo que lees? O sea, si Dios te manda a acercarte a una persona, yo sí, no me dice nada más, por lo menos oro por ella. O rompo el hielo. Y déjeme decirle, yo parezco bien sociable, pero yo soy difícil para romper el hielo de metía. Yo soy metía cuando tengo confianza, pero cuando no tengo me da un trabajo, pero lo he tenido que aprender a hacer. ¿Se acuerdan cuando le conté en un viaje a España que el avión a punto de despegar y mandan a todo el mundo a abrocharse, estarse quieto? No, de aterrizar. Y el Señor me dice, háblale a la aeromoza, porque yo estaba en el lugar de la primera fila y la aeromoza sentada en dirección contraria, háblale. Y lo que faltaba eran segundos y estaba toda esa turbulencia. Y yo se los conté eso hace como 2 años. ¿Qué le digo, Señor? ¿Qué le digo? Y yo le digo, pues, estamos a punto de despegar. Sí, era saliendo. Y ella me dice, sí, yo digo, qué tremendo verla subir al cielo. Y es así, yo dije, ¿te gusta? Sí, me gusta. Yo dije, ay, a mí no, a mí me dan un mareo los aviones, ya no tanto, pero
Qué tremendo sería, ¿verdad?, que la Biblia dice que Pablo fue al tercer cielo y que vio cosas tremendas que a nadie le es posible expresar, y que Jesucristo bajó del cielo y dice que esto, aquello, lo otro, y a ella se le querían caer los ojos. Ella primero me empezó a mirar, después lo empezó a agrandar. Yo dije, se le caen. No se le cayeron, pero fue ministrada. Pero qué trabajo me dio cuando el Espíritu me dijo, háblale, bendito sea el Señor. Ay, pero yo dije, lo que salga, que Dios reparta suerte, porque es que el Señor te hace esas cosas. Pero hay que romper el hielo. Cuando yo me le fui a declarar a Crelly, yo le dije, oye, ¿cuánto tiempo tú llevabas en esta iglesia y yo no te había visto? Él fue el que me vio a mí primero. Y me vio doblada bebiendo agua en una fuente de la iglesia. ¿Y sabe lo que dijo? Allí en la fuente había un chorrito. Y para allá fue. La cosa es que hay que romper el hielo. Hay que romper el hielo, no es fácil, yo lo sé. Pero hay que buscar la manera de meterse en una conversación con la gente que está cabizbaja, que está amargada, que está a veces hablando cosas tan negativas y meter la cuña del mensaje de esperanza. Y hay gente que, como el eunuco etíope, son gente que en el caso del eunuco fue privado de sus genitales para el servicio a la reina. Pero tú quizás no tienes esa condición y no has sido castrado físicamente, pero emocional y espiritualmente puede que te sientas impedido, castrado, limitado, sin posibilidades de unos placeres naturales que Dios puso en el cuerpo, porque no hay salud, no hay confianza, no hay paz, no hay calidad de vida. Y lees la Biblia, pero no la entiendes. Porque este etíope eunuco era piadoso. Había ido a Jerusalén a celebrar la fiesta y estaba leyendo la ley y los profetas. Quería, pero no entendía. Hay gente que quiere y no entiende y necesitan que tú le expliques, que tú le hables, que tú le testifiques. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo entenderé si alguien no me explica? Como quien dice, yo necesito ayuda, yo necesito un maestro. Ojalá hubiera alguien que me ayudara en este proceso de que yo busco a Dios y busco lo que no tengo en la carne. Y he sido seducido por el Espíritu y sé que hay mucho, pero no entiendo. Y ahí es que él dice, ¿de quién habla? Le dice el eunuco, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De él o de otra persona? Y entonces Felipe le empieza a predicar desde esa palabra hasta la resurrección de Cristo, todo el evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya, que Dios te dio el pie forzado ahí para que tú no pases trabajo. Y el eunuco, mientras iban, porque el eunuco mandó a Felipe a montarse en el carro. Hay pones que Dios te va a dar por el Espíritu, no los fuerces por la carne. Allí Felipe cogió un pon tremendo en el desierto, pero no vayas detrás del pon, ve detrás de la necesidad, ve detrás de la obediencia a la palabra de Dios, ve detrás del llamado, y del pon y de las añadiduras se encarga el Señor. Y estaba Felipe con el etíope y como él le explicó todo este asunto de que hablaba de Cristo, de lo que él hizo, de cómo todos los que creían eran bautizados, dando de esa manera un testimonio público del nuevo nacimiento que había ocurrido en ellos, en su corazón. Una ceremonia que es de inauguración, que hay gente que dice, no me bautizo todavía porque lo que llevo son 6 meses en la iglesia o lo que llevo son 2 años. El bautismo siempre fue una ceremonia de inauguración. Tú no te bautizas para decir que ya te sabes la palabra y que ya estás discipulado. Te bautizas para decir que te matriculaste en el reino de Dios, aleluya. Que moriste tu vieja vida y renaciste una nueva vida. Y quieres que la gente lo sepa, que el cielo, el infierno, la tierra completa sepa, tus amigos, tus familiares, que tú
diste un paso de fe queriendo dejar atrás tu vida vieja y empezar una vida nueva, que ahí como bebé recién nacido y bautizado, matriculado en el reino, se te disipula, se te enseña hasta que te conviertes en un vaso especial del Señor. ¿Sabes por qué digo esto? Porque en estos últimos 2 años, poniendo al día toda la membresía de la iglesia, descubrimos que mucha gente que lleva aquí años no se ha bautizado. Qué bonito, ¿ah? Usted no se bautiza cuando está preparado, usted se bautiza cuando cree para salvación. Después va a vivir toda una vida preparándose, discipulándose, santificándose. Pero si de verdad recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, estás en desobediencia si no te bautizas. Porque los únicos 2 mandatos sagrados, los únicos 2 sacramentos que Jesús dejó fue el bautismo y la participación de la Santa Cena. El bautismo para dar testimonio de que naciste de nuevo y la Santa Cena para que entendieras que estamos juntos todos en la mesa del Señor después que hemos creído en Él como Salvador. Así que te estás privando de una bendición y estás en desobediencia a lo mejor sin saberlo, pero para que lo sepas y te arrepientas y te bautices si no te has bautizado, yo te lo digo, ¿verdad, Feli? Y pasando por el camino, fue tan claro el mensaje que le dio Felipe al eunuco, que vieron un área con agua. Yo dije, hasta a lo mejor fue hasta un charco, pero no, que había mucha agua porque se metieron los 2. Y el eunuco, ni corto ni perezoso, habiendo descubierto las respuestas a sus preguntas, la esperanza anhelada, la bendición de saber que ya todo lo que él necesitaba estaba hecho y lo que él lo único que tenía era que comprometerse con ellos, entrar a esa relación con ese Cristo, con ese Mesías maravilloso. Dios, ay, hay agua que impide que yo sea bautizado. Igualito, ¿verdad? Igualito que mucha gente. ¿Y qué le dijo Felipe? No has cogido las clases de discipulado, lo siento, no llevas 1 año en la iglesia, no te has entrevistado con la pastora, todavía no te sabes el Salmo 23 y el Padre Nuestro. ¿Qué le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. Y en ese mismo momento se bajaron del carro y le bautizó. ¡Aleluya! No te prives de bendiciones. No seas un delincuente eclesiástico. Ponte en orden con el Señor. Todo lo que tú puedas hacer que le comunique al Señor tu amor, tu gratitud, tu devoción, tu pasión por Él, hazlo. Por eso hay veces que yo estoy lo más y de momento el Señor me dice, tírate de rodillas. Y me ha pasado últimamente mucho, estoy en la sala de mi casa orando, en el sofá, y de momento el Espíritu me dice, tírate. Pues me tiro, un día por poco pillo a la gata y me muerde, pero ahora tengo más cuidado. Me tiro, y qué diferencia si yo estaba orando en el Espíritu sentada. A mí no me importa. Él me dice, tírate de rodillas, yo me tiro de rodillas, y si me dice, párate con la cabeza para abajo y los pies para arriba, claro, alguien me tiene que aguantar, pero lo hago también. No me importa lo que Él me pida, lo entienda o no. Yo estoy para disfrutar el señorío de Él sobre mi vida. Que no solo me salva, me cuida, me bendice, me guía en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aleluya. Y el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, mira esto, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, primero el Espíritu le habló a Felipe para que fuera del camino de Jerusalén a Gaza, y él obedeció. Pero ahora fue otra manifestación. Dios no tiene que hacer las cosas siempre igual. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Y ese etíope, ¿qué usted cree que habrá hecho cuando llegó a Etiopía?
compartir con la reina y con sus conciudadanos acerca de su nueva esperanza. Y de hecho hay una iglesia bien antigua, etíope, que se cree que desciende de esta experiencia. Aleluya. ¿Usted se imagina que por una sola visita suya a un lugar, por un acto de obediencia, por un momento, aunque crítico y difícil, de evangelización, de usted disponerse para que Dios lo use, venga un fruto de tal magnitud? Aleluya. Al punto que alguien que está en eminencia pueda alcanzar a esos que están arriba y de ahí seguir alcanzando todo un pueblo hasta establecerse una iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hermanos, el Señor nos está llamando. Y como a Felipe, si Dios no me dice otra cosa, yo estaré aquí y allá. Y ustedes aprendan a acostumbrarse a eso, porque aquí manda el Señor. Y usted tiene que tener muy claro eso, que si Dios me deja 20 años más aquí, los voy a estar. Pero si Dios decide que yo cada mes salga una semana, también lo voy a hacer. Porque la bendición está amarrada a la obediencia. Y yo quiero la bendición, pues yo cumplo la obediencia. Aleluya. Así que Felipe se encontró, después que el Espíritu lo arrebató, en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aleluya. Sea a irte como Aurea, que nos va a testificar brevemente de su experiencia este primer tiempo allá en Colombia. Que en Colombia tenemos 16 iglesias discípulos de Cristo, pero hay miles de gentes y tribus y sectores que no conocen el Evangelio. O sea, como yo, que voy a viajes cortos. Óyeme, si tú tienes un llamado, ¿para cuándo es que lo vas a dejar? Hay gente que tiene llamado, como lo hizo Miriam Sánchez y Papo, a irse de esta iglesia a la misión del barrio Pugnado en Vega Baja, a ayudar a María del Mar. Eso es un llamado también, misionero, doméstico. Hay gente que tiene llamado a apoyar la obra nueva nuestra en el barrio Bajura, que porque no acaba de llegar a los 50 miembros no la vuelven a catalogar como iglesia, la bajaron a misión, teniendo nosotros 4 o 5 familias que viven en el área. Ay, no, y que para el desierto, y si allá te encuentras el carruaje que te da el pon de tu vida. Y si por tu obediencia el Espíritu te arrebata y te lleva a lugares que tú no pensaste nunca ir. Pero hay gente que Dios los está llamando a Haití, a Honduras, a muchos sitios. Oren por la posibilidad de que Creel y yo vayamos con Magdalena y Luz Estera el viaje a Irak y Grecia, que como siempre Dios nos lo tiene que confirmar. Pero que de todas formas yo pueda hablar de Cristo, yo pueda darle a conocer, yo pueda evitar que gente se condene, que gente se suicide, que gente se pierda, que gente viva sin esperanza, que gente viva atormentada por la ansiedad, por la depresión, que gente pase hambre, necesidad en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Hoy se están repartiendo los contratos igual que el domingo pasado. Empiece en Jerusalén, pero no espere que Dios tenga que mandar una situación como la persecución para que vayamos a los otros lugares que Él nos está llamando. Por eso yo, chin, 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 cuando Dios me manda algo, rapidito, porque yo no necesito fuete para el fondillo. La vida es suficientemente desafiante y difícil como para uno también buscarse ese problema adicional. En la obediencia está la bendición. Y servir al Señor es un honor, un privilegio, una bendición, una satisfacción inigualable. Y Dios te está llamando. ¿Hay alguien aquí que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y entiende que Dios lo está llamando a lo primero que Él llama? Porque Dios no llama a nada hasta que uno responde al llamado a salvación.
Porque Dios, antes de pedirte nada, te dice: recibe mi gracia, recibe mi amor, recibe mi perdón, recibe mi regalo de empezar una nueva vida, recibe mi mano, recibe mi abrazo. ¿Hay alguien aquí que está por primera vez y nunca ha respondido a ese primer llamado que Dios hace a cada vida, que es a salvación, a recibir a Cristo como Señor y Salvador, y quiere que yo ore por usted y levanta la mano indicándomelo? Si no lo hay, gloria a Dios que todos seamos creyentes, pero si no eres creyente, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque tú no sabes si vas a tener otra oportunidad para abrazar la vida, para abrazar el perdón, para empezar de nuevo con el pie correcto. ¿Habrá alguien?